Buenas tardes. Es para mí, como siempre, un gran privilegio y un honor el poder participar de esta mesa de adoración. Acuérdense que venimos a recordar ese pacto que hicimos con el Señor. Yo ya tengo aproximadamente 20 años que hice ese pacto de tratar de seguir en esto que Él nos ha enseñado, y siempre el poder participar en la mesa es para mí un gran privilegio. Espero que sea también para todos el estar hoy aquí en la presencia de Dios. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Espero que cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan, que sea Dios el que les dé todas las necesidades. Para mí siempre es un placer volveros a ver a todos. Estoy contento de regresar, se puede decir, a mi segunda casa, a mi primera casa, ¿no? Me gustaría empezar este estudio con una escritura que está en Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, del 44 al 45. Lucas 24, del 44 al 45. Dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta semana leí esta escritura y me di cuenta de lo importante de ver esta lectura como una elección que hace Jesucristo con sus hijos. Dice que entonces, dice la Biblia, entonces les habló diciendo que se dieran cuenta de todo lo que estaba escrito en el Viejo Testamento, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito se cumpliese en Jesucristo. Entonces dice que les abrió el entendimiento. Y me llamó mucho la atención porque es importante entender cómo Jesucristo nos enseña exactamente la diferencia entre una cosa y la otra, entre lo que viene siendo el viejo hombre o el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo hermoso de esto es que cuando nos empiezan a enseñar la Biblia, desde Adán, desde Noé, desde Moisés, los profetas, el rey David, todos aquellos hombres venían representando prácticamente al hombre viejo y el fracaso rotundo de muchos de ellos. Adán, como el principal autor, hombre carnal que le falla a nuestro Señor Dios, echándole la culpa a él y a Eva de sus problemas. Y de ahí entonces me doy cuenta de lo maravilloso es poder identificar lo que es lo viejo con lo nuevo. Y simple y sencillamente lo digo porque hay tantas religiones que mezclan todo esto, no pueden entender lo que es una cosa con la otra. Te enseñan cosas del Viejo Testamento, practican cosas del Viejo Testamento, el Nuevo Testamento no lo entienden tampoco, no lo razonan, no lo entienden, porque solamente Jesús, dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender una cosa con la otra. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿se acuerdan qué profesaba el arca? Algunos me dirán, hermano, representa a la iglesia. Porque así era como Noé empezó a predicar en aquel tiempo, que se arrepintieran de lo que estaban haciendo y vinieran a trabajar al arca. Muchos de nosotros podemos ver ese entendimiento de lo importante que es trabajar dentro de la iglesia, y es una maravilla. Hay hombres que se pueden tener edificios llenos de personas, predicándoles a millones de personas, haciéndose ricos, echándoles mentiras a la gente, engañándolos con el Viejo Testamento y el Nuevo. Pero te aseguro que nadie siente un mayor honor predicarle a una persona, a una pareja, traerlo desde el Viejo Testamento. Le enseñas el Viejo Testamento, le da patriarcal, le da mosaica y entras a la edad cristiana, y cuando llegan al plan de salvación dicen, oye, yo me quiero bautizar. Verdaderamente es un gran honor y un privilegio cuando un cristiano le predica la palabra de Dios a otro que va a ser tu hermano, a otro que algún día llegará a ser tu hermano espiritual, porque también ha entendido lo mismo
lo mismo que tú. Es un honor, la verdad. Y es que precisamente en Cortázar me pasó eso. Dediqué mi tiempo a enseñarle a una pareja. Y estábamos predicando y el muchacho estaba entendiendo todo lo que estábamos hablando. Y llegó el punto donde dijo, yo me quiero bautizar. Le dije, adelante. Por eso hoy tenemos 2 nuevos hermanos en Cortázar, Olaf y Anayeli. Y me dijo Anayeli, oye, para la próxima que vienes, queremos que nos celebres también nuestra boda. Y nos vamos a comer muchos elotes. Claro que sí, le dije. Claro que sí. Entonces, hermanos, para mí lo que voy es un gran honor en que Dios nos use como seres, como un instrumento del Espíritu Santo para llamar al que Dios va a llamar. Cuando dice la Escritura en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo y mi Padre entraré y cenaré con él. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio Dios nos ha dado. Por eso, hoy en este día, yo quisiera reconocer qué tan importante es que Dios nos haya enseñado este Evangelio. Que es un privilegio el entender el Evangelio, como nadie lo puede entender, como nadie lo puede comprender el Evangelio. Es un misterio. Pero el Evangelio, hermanos, tiene mucho poder. Tiene mucho poder y los hermanos lo saben. El hermano que sabe, por la razón que obedeció el Evangelio, sabe que tiene mucho poder el Evangelio. Como cristianos tenemos que entender que el Evangelio, ese es el poder de Dios para la salvación y que Dios nos lo ha dado a nosotros. Este Evangelio verdadero, y encontramos verdaderamente el propósito del amor de Dios para todos en el Evangelio. Todo está en el Evangelio. Y no me vengan a decir que no, todo está en el Evangelio. Todo está en esa palabra, la muerte, la sepultura y la resurrección. Y que nosotros tenemos esa misión de llevar el Evangelio. Digo, aquellas personas que saben que al llevar el Evangelio, Dios te regresa para atrás, precisamente esa reconciliación tan honesta con Dios. Una de las relaciones más importantes que debe de tener un hombre es la relación con Dios. Pero nunca se va a efectuar si no entiendes el poder del Evangelio. Si no entiendes el poder del Evangelio, no vas a entender nunca la relación más importante que es con Dios. Es lo que va moldeando el carácter y la actitud del Hijo de Dios, juntamente con el gozo, como el apóstol Pablo decía. Hoy puedo decir que puedo entender por qué Pablo, después de andar predicando el Evangelio, después de que llevaba muchas almas a Cristo, era golpeado, era atormentado, y decía él, regocijaos en el Señor. Repito, regocijaos en el Señor. Y siempre nos preguntábamos que cómo era posible que este hombre era maltratado o golpeado por llevar el Evangelio y él se gozaba. Son cosas que debíamos de ponernos a pensar. ¿Cómo es posible que predicando el Evangelio tú estés tan contento y tan feliz? Muchas personas, como no tienen visión de llevar el Evangelio, se van a perder. Se van a perder porque no entienden todavía el poder que tiene el Evangelio. Quisiera que Dios me diera más palabras profundas para que ustedes pudieran entender que, oye, sí, el Evangelio, ese es el poder de Dios para salvar. Cuando el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. O sea, tiene algo más profundo en esas palabras. Yo siempre he dicho que la salvación es la salud, pero vuelvo a repetir, ¿qué más profundidad podía haber en esas palabras cuando el apóstol decía que no se avergonzaba del Evangelio de Cristo? Llevar el Evangelio, hermanos, es el inicio, fíjese lo que voy a decir, es el inicio de regresar al camino hacia Dios. Llevar el Evangelio es vivir en el camino de Dios. Llevar a cada hijo de Dios al camino o al gozo, al cielo. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Podemos leer claramente qué es y por qué razón tenemos que vivir en el Evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme ¿qué? A las Escrituras. Fíjate lo que dice el apóstol a los hijos de Dios. Hermanos, necesitan vivir en el Evangelio, para el Evangelio, por el Evangelio, si no creíste en vano. Un cristiano debe entender este sentir. ¿Estás casado? Ten este sentir. ¿Tienes una novia? Ten este sentir. ¿Eres una persona sola? Ten este sentir. El apóstol Pablo dice, tienes que vivir para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio. Si no, creíste en vano. No importa que también te lleves con tu esposa. No importa que también te lleves con tu novia. Que no importa que también esté tu relación afuera. Si no tienes el sentir de vivir para el Evangelio o por el Evangelio, en el Evangelio, entonces dice Pablo, ¿creíste? Va. Y a veces me ponía a pensar en mi oración y le decía una vez una oración y dije, bendito Padre, te pido que mi trabajo que haga no sea en vano. Y el hermano me dijo, no hermano, el trabajo del Señor no es en vano. No. El predicar la palabra no es en vano. Pero el no vivir en el Evangelio, eso sí es en vano. Eso sí es en vano. Y hablo, hermanos, del Evangelio completo, no un Evangelio corrompido, donde se busca agradar a los hombres, donde se hacen ricos los hombres, donde se justifican falsamente, tratando de justificarse ellos mismos, sino el Evangelio de Cristo, el que nos dio a nosotros la misión de ir a predicarlo. Ayer Marcos 16, 15, 16. Así lo dijo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera en el Evangelio y fuere bautizado, será salvado. Palabras de Cristo. Hoy más que nunca entiendo por qué la urgencia de predicar el Evangelio. Imagínate si mi abuelita, mi mamá, mi tío no conocieran el Evangelio, estarían perdidos eternamente de Dios y por culpa mía que no les prediqué el Evangelio, que no les anuncié las buenas nuevas, la salvación del mundo. Imaginémonos un poquito de eso, hermanos. Y este Evangelio tiene una misión de reconciliar al mundo con Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, del 17 al 19. 2 de Corintios capítulo 5, del 17 al 19. Fíjate lo que dice ahí. Dice así: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En estos versículos miro exactamente el poder del Evangelio. Yo estoy mirando muy claramente el poder del Evangelio. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Espiritualmente, porque una criatura espiritual lo que tiene que producir son frutos del Espíritu. Tiene que luchar por producir esa paz, esa mansedumbre, esa templanza. Cada un cristiano debe de darse cuenta de lo importante que ahora él es. Soy un cristiano, una nueva criatura. No puedo producir algo que va en contra del Evangelio. Yo no puedo producir fornicación, yo no puedo producir veneno en mí, yo no puedo producir envidia ni celos. Mi deber es producir lo que el Espíritu solamente produce. ¿Y qué es lo que produce? Dice, aquí vemos otra vez el Evangelio. Todo esto proviene de Dios, el Evangelio, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí otra vez vemos el Evangelio. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Cualquier matrimonio en Cristo, si entiende bien estos procesos, ese matrimonio no puede estar enojado. Ese matrimonio no debería aborrecerse. Porque él sabe que si él está aborreciendo a su hermano, o le llama a su esposa fatua, o lo que sea, entonces cuando él viene a tomar la cena, su cena o su adoración es en vano. No tiene sentido. Jesús lo dijo. Si tu hermano tuviera con tu hermano, ponte bien con tu hermano antes de traer la ofrenda. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que entender ese evangelio, porque es el poder. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Otra vez vemos muy claramente
el poder del Evangelio? ¿Por qué tenía que Dios reconciliar al mundo? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? Dice que Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, tenía que mandar a su Hijo porque nosotros estábamos condenados en nuestros pecados. Estábamos perdidos. Estábamos prácticamente fuera. Pero Dios hizo este plan, que fue el Evangelio, para que el hombre pudiera salir y limpiar sus pecados por medio del Evangelio. Dice la Escritura, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién le encargó? Al cristiano, al que ha entendido el Evangelio. Y dice la Escritura que somos embajadores en el nombre de Cristo. Qué privilegio cuando uno entiende el poder del Evangelio. Yo soy un embajador. Dios me ha dado la oportunidad de ayudar a alguien a que se reconcilie con Dios. Y si esa alguien es un hijo de Dios, y esa persona viene en camino, para mí va a ser un honor poder servirlo en el bautizo, porque yo nada más soy un instrumento del Espíritu Santo para que esta persona pueda recibir a Dios, la remisión de sus pecados, y pueda recibir el Espíritu Santo de Dios y sea añadido al cuerpo. Es un honor, hermanos, entender el Evangelio, porque eso es lo que te va a salvar. Dígate bien lo que te digo, no te va a salvar la membresía. Si tú estás pensando, no, pues yo soy miembro de la iglesia, no tienes el sentir de llevar el Evangelio. No te interesa llevar el Evangelio. Ni mucho menos hacer las paces con tu hermano, con nadie. Entonces, hermano, estás en el lugar bien equivocado. No estás en el lugar correcto, discúlpame que te lo diga. Porque nosotros como cristianos debemos de tener este sentir. Ninguno de nosotros, llamándose cristiano, si no tiene este sentir de reconciliar por medio de Jesucristo y su Evangelio, verdaderamente no puede llegar a ser un hermano de Cristo. Debemos de tener el sentir de luchar por siempre unir las personas, cuando más depende de nosotros unirnos con Cristo. Vamos a leer Romanos 12, versículo del 10. Romanos 12, versículo 10. Dice así: dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que persiguen, bendecir y no maldecís. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes? Muchas personas no entienden el Evangelio. Dicen, les pregunto, ¿qué es el Evangelio? Me dicen, la palabra de Dios. No, primero vino el Evangelio y luego vino la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Primero vino la muerte, la sepultura y la resurrección, y por constante vino la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si tú leíste esas escrituras así lentamente, te diste cuenta del Evangelio. ¿Y te fijas? Amaos entre nosotros, unánimes, llorar con los que lloran, ¿verdad? Es el Evangelio, es el poder del Evangelio. Entonces primero vino el Evangelio y ahora la palabra de Dios que nos enseña el sentir de llevar el Evangelio. Así es que debemos de vivir siempre para este Evangelio, porque nada más hay uno. Nada más hay un Evangelio. Muchas iglesias, inclusive iglesias de Cristo. Yo a veces, pues no sé si sentirme mal o qué decir, pero hay muchas iglesias de Cristo. Ya sé que otras iglesias que no predican el Evangelio verdadero, predican un Evangelio corrompido. Hay iglesias de Cristo que dicen, hermanos, vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Ahora vamos a leer el Evangelio según Ruri. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Nada más hay un Evangelio.
¿Por qué dentro de la iglesia dicen el Evangelio según San Juan o el Evangelio según San Mateo? Una vez le dije a un hermano que leyó una carta, le dije, oye hermano, ¿cómo que el Evangelio? Nada más hay un Evangelio. Y fue el hermano a decirle, me acuerdo estaba el hermano Mark, y yo lo había regañado porque dijo los Evangelios. Y le dijo, hermano, pues es que no debe de decir eso enfrente a la congregación. Si tú quieres decir algo de San Marcos, es la biografía de Cristo. Puedes decir, vamos al libro de la biografía de Jesucristo en Marcos. Vamos a leer la historia de Jesucristo en el libro de Mateo. Vamos a leer algo de su nacimiento en el libro de Juan, de Jesús, de este gran hombre, porque ese hombre fue como nosotros, fue un hombre carnal, pero lleno del Espíritu Santo y de convicción para dar la vida por mí y la vida por ti. Este es el hombre que debemos de seguir, a Jesús, y Pablo lo dijo, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Tanto Jesús como Pablo anduvieron reconciliando al mundo y encontraron la paz y encontraron la salvación, y Jesús está sentado a la diestra del Padre, porque entendió muy bien este Evangelio. Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque él ya entendía lo que iba a pasar con su cuerpo. Él sabía bien el propósito de su cuerpo, hermano. Por eso debemos de darle siempre el honor a Jesús por haber dado la vida por nosotros. Así es que yo a veces no entiendo cómo hay iglesias que dicen así, si nada más hay un evangelio. Dice Pablo, ¿verdad? El evangelio que os he predicado. Uno, el evangelio, nada más, no hay tantos. Y la palabra evangelio significa buenas noticias. Good news, buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Que no estamos solos. Que Dios ha mandado a su Hijo a morir por nosotros y nos espera la vida eterna si vivimos en el evangelio. Dijo Pablo, hermanos, el evangelio, debes de vivir para el evangelio, por el evangelio, en el evangelio. Sí, el domingo pasado le dije a la iglesia de Corzat, esta iglesia no está viviendo en el evangelio. Hay veces que se están divorciando. ¿Cómo es posible que cristianos se estén divorciando? Se están apartando. ¿Cómo es posible que ustedes aquí, entendiendo bien el evangelio completo, la bendición tan grande que Dios nos ha dado, se estén dividiendo, se estén partiendo? No, esta iglesia debe de vivir en el evangelio. Lo acabas de leer. Si depende de mí, estar en paz con todos los hombres. Si es dinero el que les falta, pues ahí está tu dinero, ¿cuánto te debo? Ahí está, ¿estás feliz? Paga lo que debes. Cumple con tus votos. Pero muchas veces, como no tenemos este sentir, quebramos todo. Porque no quieres vivir en el evangelio. Si no quieres vivir en el evangelio, pues ahí está la puerta. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia nunca obliga a nadie. ¿Tú crees que Dios nos necesita a nosotros? ¿De veras crees tú que Dios te necesita para algo? Dios no necesita para nada. Nosotros lo necesitamos a Él diario. Diario lo necesitas, diario lo necesitas. Jesús dijo, si Dios quiere, de los pinos, de los montes, clamarían y adorarían a Dios. Los pájaros le cantarían a Dios. Uno debe de entender que este evangelio es un gran privilegio que Dios nos dio para poder vivir en Él. En el evangelio. No importa las metas que tengas. Si vas a ser un doctor, si vas a ser un maestro, si vas a hacer lo que sea, si no vives en el evangelio, no tiene sentido tu vida. Jesús lo dijo. ¿Qué aprovechará el hombre si llegara a conquistar todo el mundo, pero pierde su alma? Pero si pierde su vida por mí y por este evangelio, la va a encontrar. ¿Te fijas? ¿Te fijas que no somos perfectos? Él es nuestro hermano perfecto. Él ya dio la vida por nosotros. Si fuéramos perfectos, ¿para qué hubiera venido Cristo? Ya somos seres perfectos. Jesús vino por la imperfección y Él ya dio la vida por nosotros. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es vivir en el evangelio. Perfectos nunca vamos a ser, pero sí podemos vivir en el evangelio. Siempre he enseñado que en el Viejo Testamento Dios le dio 10 mandamientos a los judíos, por los cuales no los pudieron llevar. Y en el Nuevo Testamento Dios nos dio otra vez 10 mandamientos, quitando el sábado, y se quedan 9. Nos dio un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? El evangelio, el amor de Dios, el evangelio. Los 9 mandamientos no los podemos llevar al 100%, pero el evangelio sí lo podemos llevar al 100%. Y el evangelio es el poder de Dios para salvar nuestra alma. En el evangelio podemos cumplir con los mandamientos de Dios, luchando, viviendo para el evangelio. En Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, así lo dice, hermanos. Efesios capítulo 1, del 13 al 14.
Dice así. Efesios capítulo 1, del 13 al 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate, en él, o sea, en Cristo, nosotros oímos la verdad. ¿Y qué es la verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? Fíjate, el evangelio de mi salud, el evangelio de ser un buen padre, una buena madre, o por lo menos honesto, un padre honesto, una madre honesta en el evangelio. Es mi salvación. Y habiendo creído significa habiendo obedecido, porque la palabra creer ya saben que tiene 3 partes. Habiendo creído, fuimos sellados ¿con qué? Con la promesa del Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Dios le dio al principio al hombre. Si se arrepienten y se bautizan y lavan sus pecados, entonces Dios les dará el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Y ahora dice, ese Espíritu Santo viene siendo nuestro primer pago. Esa es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ese versículo lo entiendo de la manera que Dios espera que cada cristiano mire el evangelio de esta manera, que llegue a entender que todo lo demás no tiene importancia más que el evangelio, porque eso es lo que vas a alcanzar con Dios. Lo que te lleves de aquí en el evangelio es lo que vale la pena allá. Eso que dice Pablo, yo he hecho depósitos, eso es el evangelio. La oportunidad de tu vida, Dios va a probar tu fe cuando Él mire qué es tan importante para ti. Aquí hemos tenido hermanos que llegó un momento donde tenían que haber demostrado que no hay cosa más importante que el evangelio. No hay cosa más importante que vivir reconciliado con Dios y con uno mismo. Ellos tomaron la decisión que no, que era más importante su emoción, y partieron a la mitad su relación con Dios. Pero nosotros debemos de entender que el evangelio, esas es las arras de nuestra herencia, y si alguna persona no comprende esto, no ha entendido lo que es el evangelio. Darle gracias a Dios por el evangelio y los que lo predican. Muchos de nosotros a veces se nos olvida esta misión y nos ponemos a predicar otras cosas, pero Pablo nos recuerda 2 cosas importantes. En 1 de Corintios capítulo 2, del 1 al 4. 1 de Corintios capítulo 2, del 1 al 4. Dice así, 1 de Corintios capítulo 2, del 1 al 4. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando yo leí esta escritura, hermano, decía yo, wow, o sea, prácticamente Pablo lo que está diciendo, que él nada más viene a predicarte a Jesucristo y a este crucificado. Oye, pues qué aburrido. Pues no me está hablando de Jesucristo y a este crucificado. Pues qué aburrido. Pero sin embargo, en estas palabras que él está mencionando, hay un océano de entendimiento cuando el cristiano empieza a entender el evangelio. El poder del evangelio. La sabiduría, el entendimiento y el sentir de amar este evangelio y vivir por el evangelio. Eso va a salvar tu vida y va a salvar tu alma y va a salvar tu familia. Simplemente porque tienes ese entendimiento de vivir el evangelio. Así es que en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo así, dice, 1 de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Padecer. El espíritu que está en Pablo me enseña aquí ahora que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que estemos unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. ¿Y cuál es el parecer? ¿Cuál es tu sentir? Vivir en el evangelio.
¿Y cómo viene el Evangelio? Con la mente de Cristo. Dos cosas importantes. Mi parecer mío, mi sentir mío, es vivir en el Evangelio con la mente de Cristo. Porque dice una misma mente, un mismo sentir. No hay más. Si tú no quieres vivir en el Evangelio, si a ti no te interesa el Evangelio, que es el poder, la acabamos de leer, es el poder de Dios, entonces no tenemos un mismo sentir. Y hay veces que muchos problemas se vienen y se van a venir, porque hay cristianos que no quieren, no les interesa pegar, no quieren unirse por su orgullo, por su altivez, por lo que sea, pero todos ellos van a tener su pago. Un mismo sentir de reconciliar, pero como digo, muchas veces el orgullo quizás es más. Reconciliar con la mente de Cristo. ¿A qué vino Cristo, hermanos? ¿Por qué Dios trajo el Evangelio? Hace rato lo leí, hace rato lo expliqué. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo para reconciliar al mundo, porque el mundo estaba mal, el mundo estaba prácticamente condenado, el mundo está condenado. Primeramente, porque hay cosas que te enseña el Viejo Testamento, de cómo era el hombre y su comportamiento. Primeramente, para poder entender yo a Cristo y el Evangelio, tengo que entender el Viejo Testamento. Si no, no lo voy a entender. El Viejo Testamento, si quieren nomás apuntar las Escrituras, primeramente vimos la actitud de Adán. Viene Job, y Job dice en Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de problemas. ¿Se fijan por qué tenía que traer el Evangelio? El hombre nacido de mujer es muy corto de vida y está lleno de problemas. Así lo dijo Job. Segundo, Jeremías, el profeta Jeremías dice en Jeremías 10:23, conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su caminar. ¿Sí? ¿Te fijas? No sabes si mañana vas a vivir, hermano. No sabes ni tienes idea de lo que te va a pasar durante una semana, un mes, un año. No sabes. El hombre cree que sí sabe, pero no sabe. Otra cosa, el hombre se justifica con sus propias opiniones. Pero Isaías 64:6, ¿qué dijo? Todas tus justicias, todas tus opiniones, dice el Señor, para mí son trapos de inmundicia. Todo lo que tú opines. Dios sabía en qué condición se encontraba el hombre. Y luego viene Isaías. Dice, pues tus pensamientos no son mis pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. Como mis pensamientos y mis caminos son más altos, el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos. Por eso Dios tenía que traer el Evangelio, y el Evangelio perfecto. Así es que, hermanos, nosotros sabemos eso, pero llevando el Evangelio a mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, esa es la misión. Muchos van a buscar, inclusive a veces pareja, pero no llevan el Evangelio. Hoy muchas parejas se casan, no llevan el Evangelio. Y es lo que estábamos viendo en una película ayer. El hombre es falso y la mujer muy creída. El hombre les dice, no, yo soy tu príncipe azul, yo te quiero, yo te voy a traer, te voy a comprar lo que sea. Y ahí va, la mujer le cree. Y ya cuando se casa, totalmente un churrazo, un fracaso total. ¿Por qué? Porque te creíste en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Una relación dentro de Cristo debe de llevar el Evangelio por delante. El Evangelio por delante. Porque antes de que seas mi novia, eres mi hermano. Y a un hermano se le ama. Dice la Biblia que nosotros hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si alguno aborrece a su hermano, permanece en tinieblas. ¿Qué huele? Si no llevas el Evangelio, pues lo demás son puras mentiras. Pero dice a la doña Florinda, ¿cómo que ingenua es la chusma? Así sé cómo decía. No, uno debe de entender el Evangelio, hermanos. Cristo es el verdadero Evangelio. Vamos a leer estas últimas escrituras en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 2. Juan 15, del 1 al 2, dice así. En Juan 15 dice, 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
Híjole. Yo espero que se hayan llevado un poquito de entendimiento a lo que es el Evangelio. Acuérdense, el Evangelio es reconciliar. Dios ama la reconciliación. ¿Sabes por qué te digo que ama tanto la reconciliación? Porque hay una escritura en la Biblia. Dice, cuando un pecador viene arrepentido, hay más gozo en el cielo. Los ángeles se alegran cuando un hombre reconoce a Dios sus faltas. Cuando un hombre reconoce que ha pecado contra Dios, dice la Biblia que hay más gozo en el cielo cuando uno se arrepiente. Por eso Dios ama la reconciliación. Dios lo que menos quiere es que tú perezcas. Dios lo que menos quiere es que tú sufras. Él quiere que tú vengas al Evangelio y si vas a sufrir, que sea por el Evangelio. Porque así lo dijo Pedro, si haciendo mal sufres y haciendo bien sufres, ¿qué no es mejor hacer bien y sufrir? Y no haciendo mal y estar siempre mal y mal. Tú haciendo el mal, te espera el infierno. Tú haciendo el bien aquí, sufres, pero te espera la vida eterna. Así como Cristo sufrió. En este mundo Él sufrió, pero díganme, si han leído la Biblia, ¿dónde está Cristo ahorita? En un lugar que ni nos imaginamos. Un lugar fuera de aquí. Un lugar que verdaderamente vale la pena conocer. Porque Cristo dijo, donde yo estoy, Padre, yo quiero que todos vayan, no más para que se echen un quemón, la gloria de mi Padre. No aquí un caloronazo que ya ni lo aguantamos. Pero eso depende de cada quien. De vivir en el Evangelio, para el Evangelio y por el Evangelio. Es la salud. Así es que yo los invito a que reflexionen eso. Y si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, aquí tenemos agüita. Seguro todavía es tiempo. Pásele al frente mientras entonamos un himno de invitación. Para que si este es tu día, si ya sabes que Dios está llamando, pásale al frente, no te avergüences. Jesús dijo, si tú te avergonzaras de mí delante de esta generación, yo también me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Vamos entonces a entonar este himno de invitación.